Piénsalo por un momento. ¿Cuántas noches has perdido el sueño por un problema que ni siquiera era tuyo? ¿Cuántas veces te has enfermado por el estrés del trabajo, por una discusión de pareja o por intentar salvar a un amigo que no quiere ser salvado? Hola, mentes libres. Bienvenidos de nuevo a Dominio Mental. Hoy vamos a hablar de una verdad que duele, pero que puede salvarte la vida. Es una verdad que la sociedad no quiere que escuches, porque el mundo funciona gracias a tu agotamiento. Pero aquí va, no te estreses por nadie. Punto. Porque cuando tú te enfermas, nadie se detiene. El mundo no se pausa por tu dolor. El trabajo sigue. La gente sigue su rumbo. Aquellos que se aprovecharon de tu bondad simplemente buscarán a otra persona a quien usar. Y al final del día, cuando las luces se apagan, tú eres el único que paga la factura. La pagas con tu cuerpo, con tu mente, con tu juventud y con tu propia paz. Si sientes que estás dando todo y quedándote vacío, este video es para ti. Quédate hasta el final, porque hoy en Dominio Mental te daremos 10 claves psicológicas y vitales para aprender a proteger tu energía como si fuera tu cuenta bancaria. Si estás listo para recuperar el control de tu vida, dale like a este video ahora mismo, suscríbete y comencemos. 1. Entiende el veneno del resentimiento. El enojo no castiga al otro, te castiga a ti mismo. Imagina que te bebes un vaso de veneno y te sientas a esperar a que la otra persona muera. Suena absurdo, ¿verdad? Eso es exactamente lo que haces cuando guardas rencor. El resentimiento no le quita el sueño a quien te hizo daño, pero a ti te consume por dentro, te sube el cortisol y destruye tu sistema inmunológico. Soltar no es perdonar lo imperdonable, es decidir que tu cuerpo ya no será el campo de batalla de las acciones de otros. 2. Abandona el complejo de Salvador. Si alguien no quiere cambiar, no lo va a hacer. Ni por tus gritos, ni por tus explicaciones, ni por tus llantos. Y mucho menos por los sacrificios que hagas. En psicología, a esto se le llama el complejo de Salvador. Creemos que nuestro amor o nuestro esfuerzo curará a personas que, en realidad, disfrutan vivir en su propio caos. Vas a perder años hermosos de tu vida intentando arreglar a personas rotas, mientras tú mismo te haces pedazos. Retírate. 3. Aplica la regla del silencio estratégico. Haz algo mucho más inteligente que gritar, no discutas con quien no está dispuesto a escuchar. Muchas personas no debaten para entenderte, debaten para tener la razón o para descargar su frustración en ti. El silencio no es debilidad, es dominio absoluto. Cuando te das cuenta de que tus palabras están cayendo en oídos sordos, la respuesta más poderosa y protectora para tu salud mental es darte la media vuelta y guardar tu voz para quienes sí la valoran. 4. Trata tu energía como tu dinero. Protege tu energía mental y emocional exactamente como proteges el dinero de tu billetera. No irías por la calle regalando billetes a personas que te tratan mal o a desconocidos que no te aportan nada, ¿cierto? Entonces, ¿por qué regalas tu atención, tu preocupación y tus horas de sueño? Tienes un presupuesto de energía diario. Invierte ese presupuesto en ti, en tus metas, en tu descanso y en las personas que te recargan, no en los vampiros emocionales que te dejan en bancarrota. 5. Acepta que eres reemplazable, y eso te hace libre. Este es uno de los dolores más grandes de aceptar en la vida adulta, en el trabajo, y a veces en ciertos círculos sociales, somos reemplazables. Si mañana colapsas por estrés laboral, tu empresa publicará una oferta de trabajo antes de que salgas del hospital. Suena frío, pero entender esto es liberador. Si eres reemplazable para ellos, ellos no pueden ser tu prioridad número 1. Tu prioridad número 1 debe ser tu bienestar. 6. Practica el desapego compasivo. No necesitas odiar a alguien para alejarte de su vida. El desapego compasivo significa entender que amas a esa persona, o le deseas el bien, pero reconoces que su presencia en tu vida es destructiva. Es decir, te deseo lo mejor en tu camino, pero tu camino ya no puede cruzarse con el mío porque me cuesta la salud. Puedes amar a familiares o viejos amigos desde la distancia, manteniendo tu paz intacta. 7. Deja de pagar facturas que no son tuyas. Tú eres el único que paga la factura de tu propio cuerpo con tu cabeza.
Si un amigo toma malas decisiones financieras, si tu pareja no quiere ir a terapia, si tu compañero de trabajo es irresponsable, esos son sus problemas. Hemos sido condicionados por la sociedad a sentir culpa si no cargamos con la cruz ajena. Es hora de devolverle a cada quien sus responsabilidades. Tú ya tienes suficiente con gestionar tu propia vida. 8. Haz el luto de tus expectativas. Gran parte de nuestro estrés por los demás no viene de lo que hacen, sino de la diferencia entre lo que hacen y lo que esperábamos que hicieran. Sufrimos porque esperamos lealtad del desleal, empatía del narcisista y gratitud del egoísta. Haz un luto por la persona que esperabas que fuera. Acéptalos tal como han demostrado ser. Cuando dejas de esperar que la manzana se convierta en naranja, dejas de frustrarte. 9. Domina el arte de decepcionar a los demás. Para proteger tu paz, inevitablemente tendrás que decepcionar a algunas personas. Tendrás que decir no a favores abusivos, tendrás que cancelar planes cuando estés agotado y tendrás que poner límites que a otros no les gustarán. Las personas que se benefician de tu falta de límites son las primeras que se enojarán cuando empieces a ponerlos. Acostúmbrate a la incomodidad temporal de decir no, es el precio de tu libertad a largo plazo. 10. Honra la irreversibilidad del tiempo. Y finalmente, el punto más crucial. El tiempo y la salud no vuelven. Puedes recuperar dinero, puedes conseguir otro trabajo, puedes hacer nuevos amigos. Pero las horas que pasaste llorando por alguien que no te valoraba, no regresan. Los años de juventud desgastados en relaciones tóxicas, no se pueden rebobinar. El daño celular por el estrés crónico deja huella. Honra tu cuerpo y tu tiempo. Son los dos únicos recursos verdaderamente tuyos en esta vida. No te sientas egoísta por elegirte a ti. La sociedad te llamará egoísta cuando dejes de serles útil, pero en dominio mental lo llamamos supervivencia y amor propio. Nadie más va a habitar tu cuerpo. Nadie más va a vivir tu mente. Cuando entiendes profundamente que la responsabilidad de tu paz recae 100% en ti, dejas de ser una víctima de las circunstancias para convertirte en el arquitecto de tu realidad. No discutas, no ruegues, no te desgastes. Simplemente observa, acepta, retírate donde no floreces y guarda tu energía para construir la vida que te mereces. Si has llegado hasta aquí, significa que estás listo para soltar ese peso que vienes cargando hace años. Quiero que hagamos un compromiso hoy en esta comunidad. Ve a la caja de comentarios y escribe la frase, mi paz no es negociable. Al escribirlo, le estás mandando un mensaje claro a tu subconsciente de que a partir de hoy, las reglas cambian. Comparte este video con esa persona que sabes que la necesita urgentemente, esa persona que da demasiado y recibe muy poco. Podrías estar salvándole la salud. No olvides dejar tu me gusta, suscribirte a Dominio Mental y activar la campanita para que no te pierdas nuestras próximas herramientas psicológicas de dominio mental y desarrollo personal. Gracias por invertir tu tiempo y tu energía aquí hoy. Recuerda, domina tu mente, o alguien más lo hará por ti. Nos vemos pronto.